Bienvenidos al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales. Personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a la acción para conectar con la sostenibilidad con nuestro propósito vital. Únete a nuestro anfitrión mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de cambio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta Propósito. Gracias por estar allí de nuevo, escuchando las historias de esos agentes de cambio que están detrás de proyectos que marcan la diferencia, aportan valor para la generación de un mundo mejor y más sostenible. Seguimos caminando en esta segunda temporada conectando con más propósitos y en este 17º episodio tengo la grata oportunidad de contar con la presencia de una mujer muy especial. Una líder social que con sus esfuerzos y a través de la fundación que dirige, está ayudando a múltiples organizaciones en América Latina en favor de la educación de poblaciones vulnerables. Los invito en este episodio para que me acompañen a descubrirla y como acostumbramos, dejemos que nuestra invitada del día de hoy sea quien nos comparta generosamente su historia y el camino que la ha llevado a trabajar en este proyecto. Hoy nos conectamos con el propósito de Cecilia Neher, cofundadora y directora ejecutiva de Bastión. Comenzamos. Hola Cecilia, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en Conecta Propósito. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta escuchar cómo me presentan, porque uno siempre parece mucho más interesante de lo que es. Cecilia, cuéntame, ¿desde qué lugar te estás conectando para realizar este podcast? En este momento estoy en Limerick, que es la tercera ciudad de Irlanda, en la costa oeste de Irlanda, a la orilla de un río que se llama Shannon, un lugar precioso, chiquito pero precioso, y frío. Disfrutando del invierno, eso iba a decir en este lugar precioso. Bueno, disfrutando es un decir. A este cuerpo tropical que tengo yo, que nací en Venezuela, pues el frío no termina de ser mi amigo. Pues mira, ya que mencionas que eres de Venezuela y para los que no te conocen, Cecilia, me gustaría que nos contaras quién es Cecilia Neher y a qué te dedicas, Cecilia. Cuéntanos un poco. Bueno, soy venezolana, pero salí de Venezuela hace 23 años ya, por amor, digamos, persiguiendo a mi esposo, al que hoy en día es mi esposo. Estudié comunicación social en Venezuela para supuestamente ser periodista, pero realmente nunca fui periodista. Siempre hice comunicaciones desde el punto de vista de la empresa o de la organización, cosa que mis compañeros periodistas decían que era una traición al gremio. Pero bueno, eso, me fui por comunicaciones corporativas y luego me fui por relaciones públicas. Y como soy una persona muy curiosa y muy inquieta, pues no paré de estudiar porque me encanta estudiar y entonces hice 3 posgrados. Hice un máster en business y luego hice un máster en dirección de organizaciones sin fines de lucro y luego hice un máster, no, bueno, el primero que hice, perdón, fue de publishing en Inglaterra para hacer libros, que es una de mis grandes pasiones. Amo un libro como objeto físico Ujú. y como objeto, como lectura. Y allí, pues, mi vida fue poco dando tumbos entre todas esas cosas porque me gusta experimentar cosas nuevas. Soy, en ese sentido, poco constante, digamos, porque me gusta probar cosas nuevas. Y así terminé conociendo a mi esposo y lanzándome al agua a los 6 meses de haberlo conocido. Y empezamos este periplo por el mundo, porque él era corresponsal de la BBC de Londres y así fuimos de país en país siendo el corresponsal y yo consiguiendo trabajo en todos lados como en el área de comunicaciones y relaciones públicas. Y en eso tenemos 23 años y 10 países, 11 países. Tenemos ahora 3 hijos, adolescentes,
que en este momento todavía no aprecian exactamente el valor de la mudanza, pero lo apreciarán porque les ha dado una capacidad de adaptación y una visión del mundo que es invalorable. Mira qué interesante. 11 países y un bagaje multicultural muy interesante y con una experiencia profesional y académica bastante interesante. Tú mencionas que eres una mujer curiosa, inquieta y que le gusta mucho experimentar. ¿Ha sido así durante toda tu vida? ¿Durante tu niñez fue de la misma manera? La verdad es que mi niñez, yo tengo el privilegio de haber nacido en una familia acomodada en Venezuela y eso era una vida, una buena vida, digamos, ¿no? Vivíamos, tenía buen colegio, tenía actividades, pero sí, siempre quería hacer actividades, probar cosas, ¿no? Quería hacer jazz y ballet y tenis y música y estudiar y me gusta aprender de todo. Si hay algo que no sé, me gusta aprenderlo y por eso es que hice tantos estudios y soy feliz estudiando y investigando. Me encanta investigar cosas que no sé. Pero se hizo mucho más evidente ya cuando fui mayor, cuando empecé a vivir mi vida independiente de mis padres, que empecé a tomar decisiones un poco así aventureras, como fue lanzarme en una aventura de 4 meses a recorrer América Latina en carro con una persona que había conocido 2 meses antes y nos fuimos 4 meses por América Latina, una experiencia extraña porque pues no fuimos los mejores amigos, tengo que decir, pero bueno, pero fue una experiencia muy divertida y muy sabrosa, que no me arrepiento nunca de haber hecho, hasta el punto de que hace 4 años o 5 años mi esposo quiso hacer un posgrado y había dos opciones de países para ir a hacer el posgrado, uno era España y el otro era Holanda. Y yo le dije, bueno, en España ya vivimos una vez, vamos a Holanda, que no lo conocemos. Y la decisión de Holanda fue porque no la conocíamos. Un poco loco porque fue complicado por el tema del idioma, culturalmente fue difícil, pero bueno, pero fue una experiencia que no la cambió por nada. Vivir en Holanda fue delicioso. Y además nos tocó la pandemia en Holanda, cosa que estuvo bien. O sea, Holanda fue un país muy, como todo lo que hacen los holandeses, muy bien pensado y sin mucho aspaviento y las cosas funcionan. Así que fue un buen lugar para pasar la pandemia. Y después nos vinimos a Irlanda. Pero en el venirte a Irlanda, ya venías con la organización que diriges, ¿verdad? Sí, la fundamos hace 6 años y siempre ha sido remota, Ah, mira, qué porque interesante. siempre hemos vivido en distintos países. En esos 6 años he estado en uno, dos, tres, 4 países. ¿Cómo era aquel momento, hace 6 años como que nos cuentas que creaste tu organización? ¿Cómo era aquel momento? ¿En qué situación te encontrabas? ¿En dónde te encontrabas? ¿Y cómo surgió la idea de constituir la organización? Antes de decir el nombre para que seas tú la que nos cuente de qué se trata. Gracias. Bueno, viví Ujú. en Washington, D.C. Mi esposo estaba trabajando en el Banco Mundial y ahí sí me fui, digamos, sin red ¿cómo se diría? De dónde aterrizar en términos de trabajo, porque pues, llegamos a Washington y me puse a buscar trabajo desde cero. Y no conseguía nada que me gustara y estaba así como que no sabía mucho qué hacer con mi vida. Obviamente, con 3 niños pequeños, pues bueno, estaba bastante ocupada y tuvimos teníamos muchas actividades, pero yo quería hacer algo productivo. O sea, siempre he querido hacer algo productivo, nunca me ha gustado no hacer nada. Digamos, no hacer nada productivo, quiero decir, porque uno como madre y casa siempre tiene mucho que hacer. De hecho, aquí un paréntesis, hace unos días estaba viendo uno de esos recuerdos que te trae Facebook, que escribí un post que decía, acabo de pasar la mañana barriendo, limpiando la cocina, haciendo camas, poniendo ropa a lavar, organizando la casa. Ya terminé, ahora me puedo poner a trabajar. Y después la siguiente línea decía, ¿y entonces qué es lo que estaba haciendo hasta ahora? Toda la mañana no estaba trabajando, ¿no? Porque estaba haciendo las cosas de la casa. Así que así es la vida. Pero bueno, estaba en eso, buscando qué hacer con mi vida y un amigo mío de hace muchos años me propuso que lo ayudara me dijo, mientras consigues qué hacer, ¿por qué no me ayudas con varias cosas que yo quiero hacer?
Y yo, bueno, perfecto, y empecé a trabajar con él en varios proyectos que él tenía. Y uno de esos proyectos era que lo ayudara con su filantropía. Como yo había estudiado un posgrado en dirección de ONGs, él me dijo, bueno, tú conoces de esto, ayúdame a poner en orden mi filantropía, porque pues yo le dono a la gente que conozco y que me gusta, pero no tengo un criterio claro, tampoco hago seguimiento. Y le dije, bueno, perfecto, vamos. Y me senté con él, nos pusimos a trabajar en eso hasta el punto de que llegó a ser lo único que estaba haciendo con él. Y empezamos a diseñar un procedimiento muy claro de cómo definir a quién donar, de cómo aprobar a las organizaciones, de cómo diseñar los proyectos y de cómo hacer seguimiento y reportes y tal, hasta el punto de que empezó a llegar gente que sabía y pidiéndonos que le hiciéramos eso a esas personas también. Al cabo de 2 años se lo estaba haciendo como a 5 o 6 personas. Y entonces mi amigo me dice, bueno, pero vamos a hacer esto oficial. Vamos a fundar una organización y vamos a ofrecer esos servicios a cualquiera que necesite que lo ayuden porque queremos ayudar a la gente en América Latina, que era principalmente el objetivo. Inicialmente empezamos con Venezuela, porque obviamente es donde está el corazoncito. Él también es venezolano. Y Venezuela, pues lamentablemente, lleva muchos años en una situación crítica que necesita toda la ayuda que pueda recibir, a pesar de que el gobierno se resiste a recibirla. Y así empezamos, y bueno, eso fue hace 6 años. La organización se llama Bastión. La página web es bastion.life, porque nosotros tenemos la idea de que la filantropía es una forma de vida, ¿no? Y por eso termina en life, bastion.life, aunque la organización se llama solo Bastión, pero es una forma de decir que esto no es una actividad que uno hace y punto, es una cosa que uno siente y que uno, pues parte de lo que haces normalmente, es parte de cómo piensas, es parte de cómo concibes la ayuda a los demás. Y filantropía no es solamente dar dinero, ¿no? Hay muchas formas de ser filántropo. Y filántropo no es solo el que tiene millones de dólares. Filántropo es cualquier persona que da $10 o 100 o 1000 o 100.000. Y también una persona que hace voluntariado, una persona que ayuda a las organizaciones que lo necesitan. Entonces todo eso tratamos de canalizarlo y de ayudar a la gente a sentir que lo que está haciendo tiene un impacto y a estar seguros de que su apoyo llega a donde tiene que llegar y no se pierde entre los caminos verdes, como puede pasar en América Latina. Eh, y que además tiene un impacto que ellos pueden entender, o sea, tienen unos reportes con indicadores y con métricas, y bueno, y con testimoniales de los beneficiados, de la persona que recibe el servicio, y así hemos ido creciendo y ahora tenemos un portafolio de más de 30 organizaciones con un grupo de donantes bastante respetable, y el año pasado logramos canalizar $2 millones en 18 proyectos. Así es que bueno, este año tenemos el reto de hacer eso o más, que la verdad es que está complicado por el tema, por la economía mundial que está un poco complicada, pero bueno, va repuntando. Así que tenemos esperanzas de poder alcanzar nuestra meta este año, porque obviamente hay mucha gente en América Latina, no solo en Venezuela, que necesita apoyo, y nosotros tratamos específicamente de ayudar a proyectos de educación, que cuando hablamos de educación decimos que es acceso a la educación. ¿Eso qué significa? Que nosotros creamos el entorno, ayudamos a que el entorno donde vive un niño sea adecuado para que el niño aprenda. Eso significa que el niño esté alimentado, que el niño tenga salud, que el niño viva en una familia estable y feliz, si es posible, que haya maestros formados, que haya colegios bien establecidos, con servicios, que haya transporte para el colegio si es necesario, que tengan uniformes y útiles, e incluso hasta que tengan actividades extracurriculares que los ayuden a desarrollar otras habilidades como trabajo en equipo, como respeto, como resiliencia, como independencia. Entonces hay muchas cosas que entran dentro de esa definición de apoyo, de acceso a la educación. Por eso no decimos que es solo educación, sino acceso a la educación. Permíteme detenerme un momento acá, Cecilia, porque en todo esto que me cuentas
veo un camino bonito, porque si bien es cierto, nos mencionabas que en Washington estabas un poco con la vorágine de criar y mantener a un hogar con tres pequeños, no sabías, como tú bien lo decías, no sabías muy bien qué hacer con tu vida, pero como que las mismas circunstancias fueron llevando a que las piezas se encajaran, te reencontraras o aquel amigo, aquel viejo amigo con el que tenías relación te propusiera esto y de alguna manera ayudara a focalizar esa inquietud que dentro de tu corazón había de querer hacer algo productivo, como lo mencionas con tu vida. Y luego estas piezas se encajan y comienzas a caminar desde tu experiencia académica y del mismo modo las piezas se van organizando para que surja Bastión. Y me surge aquí una inquietud sobre Bastión. Si bien lo entiendo, es una organización que lo que pretende es poner en contacto, llamándolo de alguna manera, poner en contacto donante con receptor de la donación y hacer una gestión transparente del flujo de recursos y del flujo de la información en doble vía. ¿Es así Ujú. como lo entendí bien? Es así, sí. Sobre todo, un punto importante de esa relación es la confianza, donde el donante confía en que la organización en donde está ayudando va a hacer lo que dice que va a hacer. Y la organización confía en que Bastión va a ayudarlos a conseguir financiamiento y los va a ayudar a desarrollar un proyecto que sea, digamos, vendible, ¿cierto? Entonces, el Bastión, yo siempre digo que Bastión, nuestra moneda de cambio es la confianza, porque hacemos todo el servicio, tanto para la organización como para el donante, hacemos todo el servicio de hacer posible la donación y de hacer posible el seguimiento de la donación. Y una cosa importantísima es que no cobramos por lo que hacemos. Eso te iba a preguntar porque este punto en concreto me parece muy interesante porque está, Bastión de alguna manera, y desde es mi punto de vista, está rompiendo un poco el paradigma de la donación convencional, en donde, si bien es cierto, hay muchos intermediarios en el mercado, si se puede llamar mercado, que hacen de alguna manera la misma gestión, pero estas organizaciones se quedan con un pequeño fee, un Ujú. pequeño porcentaje que de alguna manera lo utilizan para mantener su funcionamiento y su día a día. Pero lo interesante de ustedes es que no cobran, es transparente y de alguna manera esto hace que efectivamente la confianza sea un valor que se puede percibir y se puede hacer tangible por este matiz. No sé si así lo sienten las personas que donan y los receptores de la donación. Sí, bueno, porque no solo no cobramos, sino que no recibimos el dinero. El dinero va directo a la organización. Ujú. Nosotros somos solo como el verificador de que el dinero llega a donde tiene que llegar, porque hacemos seguimiento de toda la transferencia bancaria, pedimos confirmación de recepción en los bancos, y entonces le podemos decir al donante, mira, tu dinero llegó donde tenía que llegar y está aquí, ¿no? Se va a usar de esta manera. La razón de eso es justamente porque queremos transmitir esa transparencia y esa accountability, como se dice en inglés, de que nosotros no tenemos ningún interés, o sea, no tenemos conflictos de interés ni tenemos intereses distintos a apoyar a la organización y a ayudar al donante. Tenemos total libertad de escoger con quién trabajamos, porque no dependemos de eso para nuestro funcionamiento. Podemos perfectamente no aceptar un donante por diversas razones. Igual podemos no aceptar organizaciones. De hecho, nosotros tenemos un proceso de aprobación bastante extensivo que se diferencia de otros procesos de aprobación en que nosotros además entrevistamos a gente que trabaja con la organización desde distintos aspectos, de distintos espacios, ¿no? Entrevistamos a beneficiarios, a voluntarios, a donantes, a empleados, y además hacemos una investigación bastante exhaustiva de reputación, de qué se dice de esa organización, de qué la gente comenta. Porque muchas veces, la mayoría de las ocasiones, la organización está en un país distinto al que nosotros estamos. La parte de mi equipo está en América Latina, pero pues hay organizaciones en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Brasil, donde nosotros no estamos. Entonces hacemos
Un trabajo más o menos toma tiempo, pero para mí vale la pena de asegurarnos de que la organización hace lo que dice que hace y que lo hace bien. Y tenemos la suerte de que el financiamiento de Bastión viene de financistas privados, que su filosofía es que todo el dinero que pongan en el funcionamiento de Bastión se multiplica por el trabajo que hace Bastión. Entonces, si esos financistas nos dan $100 para funcionar, lo digo como para decir cualquier monto, y nosotros conseguimos $500 de donaciones, pues esos financistas sienten que multiplicaron su inversión. Entonces, nosotros somos muy, muy cuidadosos de cómo gastamos el dinero. Tenemos que ser muy eficientes con ese dinero. Y nos medimos internamente por ese multiplicador de cuántas veces multiplicamos la inversión que se pone en Bastión. Tú mencionas el término inversión y para el común de las personas, la inversión es poner un dinero para que genere una rentabilidad en términos monetarios. Pero Claro, aquí, si bien lo entiendo, la rentabilidad o lo que se consigue no se traduce en cuestiones monetarias. ¿Cómo se traduce ese concepto tuyo de inversión o ese concepto de ustedes de inversión hacia el donante? ¿Cómo él lo percibe como una inversión? claro, nosotros nos inventamos el tema inversión filantrópica, porque para nosotros es una inversión en el desarrollo y en la felicidad, tanto de la persona que dona como de la persona que recibe. Está ampliamente comprobado que dar y ayudar, así sea no solo en dinero, influye en tu propia felicidad. La gente se siente bien cuando hace el bien y eso está perfectamente comprobado. Por eso para nosotros es importantísimo que cuando una persona apoya un proyecto, ese proyecto signifique algo para esa persona, por cualquier razón. Puede ser por sus valores, puede ser por su historia personal, por la historia de la familia, puede ser por sus intereses intelectuales, pero cuando nosotros tenemos a un donante nuevo, lo primero que yo le pregunto es, ¿qué es importante para ti? ¿Sí? O sea, si es educación, bien, si es salud, bien, si es un país o si es una edad, si son los niños recién nacidos, porque esa persona te legando una historia, ¿sabes? Ahí todo el mundo tiene una historia y todo el mundo tiene algo que hace que su corazón se acelere, ¿sabes? Y tratamos de encontrar eso para que el proyecto que le ofrecemos, o los proyectos que le ofrecemos, o que le encontramos, porque a veces no lo tenemos en portafolio y lo buscamos, sea algo que esa persona sienta que es importante para ellos. Para mí eso es parte importantísima del beneficio. Pero la inversión también lo manejamos como nosotros insistimos en que los proyectos tengan objetivos que sean medibles y verificables y relevantes, obviamente, para el beneficiario, esos objetivos tienen que tener unas métricas que puedan ser medibles. Por lo tanto, cada proyecto trabajamos con las organizaciones, algunas ya las tienen, otras las trabajamos con ellas para definir cuáles son las métricas que de verdad son relevantes y que de verdad se pueden medir, porque las métricas no todas se pueden medir fácilmente o no todas son relevantes. Por ejemplo, también se confunde mucho lo que se llama resultados con impacto, ¿no? Lo que en inglés se dice outputs versus outcomes. Un resultado es la cantidad de platos de comida que distribuyo, o la cantidad de flyers, o la cantidad de posts en social media si estoy haciendo una campaña de información. Pero ese no es el impacto. El impacto es cómo los niños salen de la desnutrición. O gracias a que les damos un plato de comida en el colegio, los niños van al colegio y entonces aumenta el porcentaje de participación en clase o de asistencia a clase. No es el número de social media, sino de post, sino ver realmente qué cambio ha habido en la percepción del tema. Y eso son cosas difíciles de medir y que hay que buscar realmente los indicadores que funcionan. Entonces, al hacer ese ejercicio con las organizaciones, todos los reportes se basan en esos indicadores. Perdón, esos indicadores. Entonces, yo lo digo, yo pienso en eso como si fuera un negocio. Entonces, no, el resultado no es dinero, el resultado es impacto. Y es una inversión en el futuro y en el desarrollo de un país. Y eso para mí es más importante que el dinero, obviamente. El dinero es necesario para vivir, pero si una persona tiene el dinero que puede dedicar a hacer filantropía, pues el retorno de ese dinero es 1000 veces mejor que el interés que puede darte en una inversión. Estoy total, Ese es mi propósito, como dices tú. sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y conectado con él. Exacto. Una pregunta adicional, Cecilia, y por el bien de nuestros oyentes.
¿Podrías ilustrarnos un poco qué tipo de organizaciones ayudas o darnos ejemplos de proyectos de las organizaciones que ayudas para que nuestros oyentes se hagan un poco un mapa mental de una composición del lugar de esa vulnerabilidad? Claro, uy, hay un poco de todo, ¿ah? Hay cosas muy tristes, muy, muy tristes, que a mí hay días que estoy muy, muy, muy triste porque me cuesta aceptar tanto dolor y tanto sufrimiento en el mundo. Hay otros días que son más bonitos porque hay organizaciones que tratan otros temas menos dramáticos, pero una de las organizaciones con las que tenemos varios proyectos, porque funcionan muy bien y hacen unos reportes impecables, se llama Meals for Hope y trabaja en Venezuela en centros de nutrición. Tienen varios centros de recuperación nutricional que atienden niños de menores de 5 años que llegan en un estado de desnutrición que da dolor ver los bracitos tan flaquitos y malnutrición, no solo desnutrición, sino malnutrición, porque en Venezuela en este momento la gente está comiendo puras harinas, ¿no? Pasta, arroz, arepa, ¿no? No hay realmente consumo, estoy hablando de la gran mayoría, no hay consumo de proteínas y vegetales y frutas, porque no hay acceso, tanto que falta de dinero por falta de distribución y de producción. Entonces esos niños llegan a ese centro en un estado de desnutrición terrible. Madres lactantes llegan en estado de desnutrición, lo que implica que esos niños también van a estar desnutridos. Entonces es un proyecto precioso porque en 3 meses los rescatan, digamos, no es que están completamente nutridos, pero por lo menos salen de la desnutrición y entonces una vez que les dan el tratamiento suficiente, los canalizan hacia otros centros donde les dan comida diaria, ¿no? Ese es uno de los más devastadores de los proyectos porque hay historias terribles como que las mamás dejan a los niños con las abuelas porque se van a buscar suerte en otro lugar o en otro país o en las minas del sur de Venezuela, regresan con tuberculosis, por ejemplo, o las abuelas se quedan con los niños y no tienen ingresos como alimentarlos. Es muy, muy duro esa situación. Luego, esa misma organización, por ejemplo, tiene un proyecto de higiene menstrual o de pobreza menstrual, combate a la pobreza menstrual, que es otra de esos temas que nadie habla, porque es un poco tabú, en el que las niñas en Venezuela no tienen dinero para comprar las toallas sanitarias desechables. Entonces usan cualquier cosa y pueden tener infecciones y no salen de su casa porque les da pena, porque se manchan o porque les han dicho a los padres que eso es sucio, ¿no? Que vergüenza que se quede en su casa y además, o hay esos mitos de que cuando tienes el periodo no puedes cocinar, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ellos desarrollaron un proyecto en el que se producen toallas sanitarias reusables y no solo se producen, sino que se hacen talleres, se distribuyen kits de higiene. Es un proyecto muy lindo que estamos desarrollando con ellos. Nosotros financiamos el piloto de ese proyecto y hoy en día han conseguido presupuesto o sea, financiamiento para otros centros, ¿no? Cosa que nos da mucho, mucho gusto ver cómo crecen y cómo buscan otros financiamientos además del que nosotros podemos conseguir para ellos. Luego tenemos una escuela, así, entre otros proyectos, una escuela en Colombia de niños con deficiencias auditivas, en donde a mí me fascina decir que ellos hacen inclusión, pero al revés, ellos incluyen a los niños sin deficiencias auditivas. Entonces los niños sin deficiencias auditivas, que escuchan normalmente, aprenden el lenguaje de señas, aprenden todo lo que aprenden los niños con deficiencias auditivas y es precioso verlos. Entonces ese es un proyecto precioso, no es un proyecto donde los niños se están muriendo de hambre, pero es muy lindo porque pues, los niños con deficiencias auditivas tienen obviamente unas necesidades especiales y unos talleres y unas terapias que tienen un costo. Y en este momento estamos financiando un apoyo psicosocial, porque el COVID los dejó muy, muy aislados y muy afectados. Entonces hoy en día hay varios proyectos de apoyo psicosocial en nuestro portafolio porque pues COVID fue muy grave para mucha gente, ¿no? Para muchos niños que se vieron aislados durante 2 años. Luego tenemos en Brasil un proyecto precioso, un comedor para niños migrantes, en donde los niños pasan la tarde mientras los papás están buscando trabajo o buscándose la vida, apenas llegan a Brasil y ellos están allí aprendiendo y haciendo juegos y comiendo y bañándose, que es importante. Muchos de estos niños viven en centros de refugiados o viven hacinados en cuartos con 20 personas.
Y la situación de los migrantes venezolanos en Brasil es bastante dramática y bueno, en casi toda América Latina. En el otro rango de cosas tenemos un proyecto en España, que es una plataforma de ayuda también a migrantes venezolanos, pero de ayuda laboral, a buscar trabajo, a, información legal. Y ese es otro tipo de proyecto, porque esto ya es una cosa mucho más, digamos, para personas que llegan a España buscando trabajo y buscando cómo estudiar. Bueno, te he dado un espectro grande. En la mitad hay muchos otros proyectos hay un proyecto de educación ambiental en Mérida, en Venezuela, donde se forman a los niños de Mérida en cómo ser guías de montaña y cómo cuidar la montaña. Es un proyecto precioso. Las fotos son maravillosas porque Mérida es un lugar bellísimo. Hay un proyecto en Perú y en Ecuador de asistencia de alimentación a niños. Estamos desarrollando un proyecto en México para los niños que viven en los basureros, para sacarlos de los basureros y atenderlos en un centro social. Por ahí. Hacemos una breve pausa y los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y conectar con su propósito. En Conecta Propósito, un minuto de paz. Pues mira qué interesante. Has mencionado Colombia, Venezuela, Brasil, Pero sí, España. Y algo que me llama la atención es que comentes que hay una parte emocional mm, fuerte detrás de todos estos proyectos. Y ahí viene mi siguiente pregunta, regresando un poco a ti, Cecilia. Supongo que gestionar este tipo de actividades y de recursos no debe resultar fácil muchas veces desde el punto de vista emocional. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo gestionas este día a día de las emociones frente al ser un poco pragmático y ser consciente de que hay que continuar con el trabajo y no dejarse sucumbir ante la emoción y lo difícil de los proyectos. sí, no, no es fácil, ¿eh? Porque uno no puede dejar de sentirse afectado por las cosas que ve. Obviamente los que más me afectan son los de Venezuela porque es donde crecí y yo recorrí mucho Venezuela cuando era joven viajando por Venezuela, porque una de mis pasiones es viajar, cosa que no te dije antes, pero amo viajar. Bueno, aquello de la curiosidad y de la aventura, ¿no? Y Venezuela la recorrí intensamente. Me duele mucho, mucho todo lo que está pasando en Venezuela. Pero bueno, pero un niño en Colombia vale lo mismo que un niño en Venezuela y todos esos proyectos me afectan. Hay días en los que es muy fuerte y tengo que cerrar la computadora y tomarme, a veces irme a pasear, agarro mi perro y me voy a caminar o me siento a ver una película, o sea, me desconecto. Pero eso se compensa con los días en los que recibes las fotos de los niños que ya están, que salieron de la desnutrición o el día que consigues a un donante que te dice, tengo $10,000, ¿dónde puedo ponerlos? O en no sé, el día que te dan un premio por el trabajo que haces, ¿no?
pero no puedo dejarlo de sentir, es imposible. Y de hecho eso es lo que me impulsa. O sea, si no lo sintiera, creo que no haría este trabajo con la pasión que lo hago. Entonces no quiero dejarlo de sentir, lo que necesito es manejarlo. Y me tomo días libres. Eso es algo que no, que mi compañero, mi cofundador y mi equipo saben que yo necesito días libres porque si no, no exploto. Y entonces así lo voy manejando día a día y con actividades. Podríamos decir que eso hace parte de los hábitos personales para mantenerte conectada con tu propósito. Sí, yo diría que es eso. Hay muchos, ¿no? Bueno, leer es uno de mis principales escapes también. Pero, por ejemplo, hago pilates, que me mantiene bastante centrada y me saca la mente de todos esos temas. Tengo mi perro con el que paseo todos los días y es un hábito a la fuerza, porque si no el perro se vuelve loco aquí dentro de la casa, pero es un hábito que hoy en día no puedo dejar de hacer. De hecho, mi perro está ahorita de reposo porque tuvo un accidente y tenemos como 3 semanas que no salimos a caminar porque no puede y estoy casi que salgo yo sola por ahí. Este, otro hábito es tomarme el tiempo en la mañana, un poco como para respirar y a veces medito, a veces no, a veces simplemente respiro tranquila un rato y ver un poco qué tengo por delante en el día. Trato de ver mi día. Obviamente chequeo mi calendario y digo, bueno, a ver, hoy tengo estas cosas que me van a hacer más triste que otras, o estas. Trato un poco de manejar las expectativas del día antes de empezar. Eso es un poco y estar siempre conectada a los proyectos. Eso mantiene mi propósito vivo, porque cuando uno deja de estar conectado con ellos, empiezas como a ponerlos un poco abstracto, un poco en la virtualidad. Y tengo la costumbre, bueno, desde que empecé Bastión, cada 3 meses me reúno con todas las organizaciones, una por una, a conversar. A conversar de qué hacen, cómo están, qué necesitan, qué logros han tenido, qué problemas han tenido. Y es 45 minutos que le dedicamos a cada organización. Y o sea, toma mínimo 2 semanas, a veces hasta más. Y son 2 semanas en las que casi no podemos hacer nada más. Pero para mí vale la pena porque nos mantiene muy conectadas con lo que está sucediendo en los lugares y con las organizaciones en sí. O sea, las relaciones que se forman en esas conversaciones no tienen nada que ver con los emails que van y vienen, ¿no? Y como no podemos estar físicamente en muchos de los lugares, pues entonces eso para mí es importantísimo. De hecho, ayer tuvimos la última de este trimestre. A mí me da muchísimo gusto, me encanta, es algo muy, muy, muy reenergizada de esas reuniones. Y puedes decir que eso es un hábito trimestral. Y además que un poco que humaniza la relación, ¿no? De dejar esa frialdad de los correos electrónicos o de los informes digitales a un poco ver, tangibilizar y la conversación hace un poco más cálida Sí. el, el- Y conoces a la gente que está detrás de los proyectos, ¿no? Y no solo al director, sino a la persona que está supervisando el proyecto. Y a veces por iniciativa de algunas organizaciones han incluido beneficiarios en esas conversaciones. Y entonces para mí, de verdad, que no tiene precio y mi cofundador está totalmente de acuerdo en que eso no lo podemos dejar de hacer, aunque tengamos 100 organizaciones en el portafolio. Ahorita tenemos 30 y no nos da la vida casi. Pero como te digo, bueno, no sé, es invalorable, es invalorable. Y salen proyectos nuevos de allí. O sea, porque bueno, que cuando nos cuentan cosas que están pasando, te das cuenta de que de repente hay un colegio que no tiene agua potable porque el suministro de agua no es bueno. Entonces, bueno, una planta de agua potable, eso puede ser un proyecto. ¿Sí? Entonces van saliendo cositas por allí. Ayer en la reunión de ayer salió otro proyecto, un proyecto que ya apoyamos, que está terminando. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, tenemos que buscar financiamiento para hacer esto y para hacer aquello. Tal. Bueno, ok, pasarnos un proyecto, ¿no? Porque tiene sentido financiar el resultado, la continuación de lo que ya se hizo. Entonces, así es una manera muy orgánica de trabajar. Qué bonito. Cecilia, eh,
¿Crees que tener un propósito en la vida es importante? Ja. Am, claro, es importante tener propósito. Yo no diría un propósito. Por lo menos en mi vida yo no he tenido un solo propósito. Mis propósitos han ido evolucionando con el tiempo. Durante mucho tiempo, y bueno, sigue siendo uno de mis propósitos principales es que mi familia sea feliz, ¿no? De distintas maneras, y obviamente la felicidad no es la alegría constante, sino es vivir cada día, el día a día, entendiéndonos y resolviendo problemas de la manera que sea más justa para todo el mundo. Nosotros tenemos uno de mis hijos, bueno, mi hija del medio tiene síndrome de Down, y ese hecho condiciona muchas de las cosas que hacemos. Sin embargo, es parte integral de nuestra familia y vivimos con eso como una circunstancia más. Nosotros decimos que tener síndrome de Down es como ser calvo o como tener los ojos verdes, es una forma de ser. Y bueno, ese hecho condicionó, por ejemplo, la mudanza a Irlanda, donde conseguimos que había un sistema de apoyo importante y mis hijos estuvieron de acuerdo. Mis hijos varones estuvieron de acuerdo en que en Irlanda podíamos tener mejor vida para ella y nos vinimos todos para acá. Fue una decisión que tomamos todos en familia. Entonces, bueno, ese ha sido un propósito importante de mi vida desde hace muchos años, obviamente. Y como te digo, desde hace 6 años, mi propósito es no solo ayudar a las organizaciones en América Latina, sino ayudar a la gente a entender que se puede ayudar sin ser millonario, ¿no? Es crear nuevos filántropos en América Latina o para América Latina, porque América Latina, por lo menos en lo que yo conozco, no tiene esa cultura de filantropía como la encontramos en Estados Unidos o en Europa, sobre todo en Estados Unidos, que la gente está muy acostumbrada a dar, aunque sea $5 al mes, a una organización en la que creen. Y eso de cinco en cinco, pues es muchos, muchos, muchos apoyos, muchos dólares. En América Latina eso no existe. Entonces, parte de mi misión subterránea, o mi propósito subterráneo, que no se publica en la web de Bastión, es atraer gente que siempre ha pensado que no puede ser filántropo, que no puede donar porque tiene que pagar esto y esto y aquello, y decirles, no, no, como un poquito puedes, o sea, obviamente no $5, queremos un poquito más, pero puedes hacer con poco, puedes hacer mucho. Pero es importantísimo tener un propósito. Sin duda. Veo que compartes mucho el pensamiento de algunas de las personas que han pasado por aquí, que el propósito no es algo estático, sino incluso no es único, puede haber múltiples y que sin Ujú. duda son dinámicos y que cambian de acuerdo con las circunstancias de la vida, pero que sin duda está conectado con la esencia de cada persona, el propósito. Claro, claro. Cecilia, ahora te voy a invitar a que, ya que me has contado de tu familia, un poco de tu proyecto, algo de tu historia personal, te voy a invitar a que hagamos un viaje hacia el futuro. Mm. Tú ahora tienes 3 hijos, ya no puedo decir pequeños, bueno, siempre serán pequeños. No, no, ya son adolescentes, Dios mío. Tienes 3 hijos, imagínate que en el futuro ellos se casan, tienen su familia, tienen sus hijos tienen sus hijos y más adelante te encuentras con uno de tus tataranietos o de tus nietos quizás. Y venga tu nieto, se siente en tu regazo y te pregunte, abuela, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué es eso que le contarías a ese nieto o a ese tataranieto? ¿Qué es lo que permite que hoy te sientas conectada totalmente con tu propósito vital? ¿Qué le diría? Yo creo que una de las cosas que más feliz me hace a mí es sentir que la gente alrededor mío está contenta. Yo le diría que yo lo que hice con mi vida fue hacer feliz a la gente o hacer sentir bien a la gente. Y no sé si es por la forma en que veo la vida o por mi personalidad, que siempre estoy sonriendo, aunque no me sienta estupendamente bien, la sonrisa es por default, ¿no? Por siempre. Y me gustaría decir eso. Yo fui una persona que hizo sentir bien a la gente, que ayudó a la gente a sentirse mejor, de distintas maneras.
Mira, qué bonito eso, Cecilia. Y bueno, ya llegando al final del programa, Cecilia, si yo, por ejemplo, soy uno de esos donantes que llega a tu puerta y te dice, Cecilia, tengo dinero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? O si hay algún oyente que esté interesado en, que le haya interesado tu historia y el propósito de Bastión y quiera ayudar, ¿qué tendría que hacer? ¿Dónde podría contactarte o cuál sería su procedimiento? Bueno, ahí sí, bueno, para contactarme está la página web de Bastión, que es bastion.life, de vida, Life. Allí hay muchos botones, ¿no?, de contactar. Luego está mi correo, que es cecilia@bastion.life. Y están nuestras redes sociales, que tenemos LinkedIn y estamos en Instagram también. Solo LinkedIn e Instagram son las que tenemos activas. Pero eso, una persona me puede escribir y decir, quiero apoyar, y mi inmediata respuesta va a ser, ¿qué quieres hacer? ¿O en qué quieres apoyar? ¿O a quién? ¿O qué te interesa? Y de ahí yo hago todo el trabajo. Eso normalmente es mi punto de venta. Yo hago todo el trabajo. Tú solo dime a quién quieres ayudar, y luego cuando estemos listos, tú transfieres el dinero y ya está. Yo hago todo lo demás. Eso es un poco mi pitch. Pero contactarme a mí o contactar a cualquiera de mi equipo. El email de contacto que está en la web es info@bastion.life. Ese email lo recibe yo y lo recibe también otra gente de mi equipo, y siempre respondemos. Sin embargo, todas estas notas que nos mencionas las dejaré en las notas del programa por si alguna persona no logró tomar nota o incluso puede devolverse en el episodio, ya que es un podcast, puede devolverse un poco y tomar nota, pero sin embargo Sí. estarán en las notas del programa para facilitar un poco esa gestión. Y Cecilia, nos comentabas que eres un amante de los libros, tanto físicos como de su lectura. Mm. ¿Podrías sugerirnos algún libro que te haya marcado profundamente y que nos puedas compartir? Bueno, a ver, el primer libro que te voy a sugerir, o que les voy a sugerir, es un libro que hicimos nosotros como familia, que yo produje gracias a mis estudios de producción editorial, que se llama La cocinita de papá, y les pido que lo busquen porque es un libro de cocinar con niños, cómo cocinar en familia. Mi esposo estudió cocina y le encanta cocinar, aunque dice que cocina en defensa propia, por lo que estoy totalmente de acuerdo, porque yo quemo todo lo que pongo en la olla se me quema, porque soy absolutamente impaciente y lo pongo todo a millón de calor. Él escribió, durante muchos años escribió un blog sobre cocina en familia, y convertimos eso en un libro. Y tiene unas ilustraciones maravillosas de una diseñadora, artista española, que se llama Moni Pérez, y que yo me dediqué a producir durante 3 años de nuestra vida, y es una belleza de libro. Hay publicidad aparte. Te puedo decir que yo leo un poco de todo, ¿ah? De lo que me caiga en las manos, y eso viene, la historia es que en mi familia no había televisión, porque mi papá decía que eso embrutecía, ¿no? Mi papá era suizo y era muy, muy estricto. Entonces yo leía lo que me caía en las manos, desde, o sea, cosas buenas hasta cualquier cosa. Nunca tuve una guía de qué leer. Luego, cuando fui creciendo, ya sí me hice más consciente de lo que debía leer. Y hoy en día tengo 3 libros en mi mesa de noche, que son totalmente distintos uno del otro. Uno se llama El infinito en un junco, que es una belleza de libro de Irene Vallejo, y es como la historia del libro, la historia de cómo se crearon los libros. Es precioso. Luego tengo uno que me regaló mi hijo de Navidad, que se llama The Cult of We, como el culto de nosotros, que es la historia de WeWork, un sitio de coworking que se llama WeWork. Interesantísimo como libro de negocios. Y luego tengo un libro que se llama Atomic Habits, o Hábitos Atómicos, de James Clear, para un poco tratar de crear esos hábitos que quiero crear poco a poco, porque uno dice, a partir de hoy voy a hacer ejercicio todos los días. Eso no funciona, hay que hacerlo poco a poco, y James Clear me está ayudando con eso. Cuando leo por placer, bueno, todo esto me da placer, pero cuando quiero desconectarme, me encantan las novelas históricas, me encanta. Y una que acabo de leer y que me enamoró se llama Pachinko. Es una historia sobre Corea del Sur.
y de la migración de los coreanos del sur hacia Japón. Es precioso. Y creo que hicieron una serie de televisión de ese libro. Y luego, si alguien quiere leer sobre filantropía, el primer libro sobre filantropía que leí se llama Inspired Philanthropy, como filantropía inspirada, y es un libro de por qué dar, de por qué la filantropía da la felicidad que da. Y fue el primero que leí cuando decidí empezar a buscar gente y empezar a convertir gente a ser filántropos. Creo que por ahí. Luego el último, no, y luego leí otro que me encantó, que se llama Notas de una exhibición o de una exposición, porque lo leí en inglés, que se llama Notes from an Exhibition. Es una novela sobre un artista que sufre bipolar y es preciosísima también. No sé si puedo seguir, ¿ah? Tengo una lista. Porque cuando nos mudamos a Irlanda empecé a leer sobre Irlanda también, ¿no? Ajá. Y me leí un libro que se llama Angela's Ashes, que de hecho incluso sucede en Limerick, y por eso lo leí. Es la historia de un niño que crece en una familia cristiana, como todas las de Irlanda, perdón, del sur de Irlanda, la mayoría, y bueno, lo que sufrió en su infancia y cómo salió de donde salió. Es duro, pero es muy bonito también. Bueno, mira, además de la generosidad en compartir tu historia, la historia de tu proyecto, has sido fabulosamente generosa con esta cantidad de libros que las pondré en las notas del programa también para que nuestros oyentes puedan deleitarse un poco con todas estas sugerencias. Y bueno, Cecilia, no sé si quieras decir algo adicional, algo para finalizar nuestro programa. Bueno, quiero darte las gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar de esto desde otro punto de vista, ¿no? Siempre estoy hablando de lo que hago como en modo de ventas, ¿no? De buscar gente. Y me pusiste a hablar de esto desde el por qué lo hago, cosa que no es común. Así que te agradezco la oportunidad. Y invito a todo el mundo que quiera ayudar, que yo estoy aquí para hacer lo posible. Así es, y bueno, es un poco como lo que tú haces con las organizaciones con las que te reúnes cada 3 meses. Es tratar de un poco de humanizar y saber quién está detrás de esos proyectos, porque muchas veces nos olvidamos de esto. Vemos un Mm, nombre de una marca, pero nos olvidamos de que detrás hay personas, como tú lo mencionaste en el programa. Y bueno, Cecilia, quiero agradecerte muchísimo por tu generosidad nuevamente al compartir tu historia personal, por dejarnos conocer a ese ser humano que está detrás dirigiendo este grandioso proyecto. Una muy interesante historia que nos deja muchas reflexiones y sin duda alguna una historia muy inspiradora de conexión con su propósito. Te deseo lo mejor para ti, Cecilia, para Bastión y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Y a ti, que nos has acompañado hasta el final de este programa, nuevamente te quiero dar las gracias. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto, tanto como yo. Mi mensaje final es el de invitarte a que vivas el presente con plenitud y conciencia, a que des las gracias por tu pasado y a tener fe y la esperanza y la certeza de que un futuro mejor siempre, siempre es posible si todos nos comprometemos a ello. Te espero en el siguiente episodio de Conecta Propósito. Hasta la próxima. Llegamos al final del programa y es el momento para que ahora conectes tú, compartas y crees valor. Para dejar tu valoración, comentarios o sugerencias, así como escuchar más episodios y seguir nuestro programa, puedes hacerlo a través de la web samuelricardo.com o por las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. También puedes dejar tus comentarios en las redes sociales del programa a través de LinkedIn, Instagram o Telegram y conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo a través de su LinkedIn y Twitter. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta Propósito.